Mar Moreno, nuestra siguiente invitada, consejera de Educación que se pone a su disposición de todo nuestro público, fue la primera presidenta la primera mujer presidenta del Parlamento de Andalucía de 2004 a 2008. También fue consejera de Obras Públicas por un corto espacio, consejera de la Presidencia, ahora consejera de Educación. Y con ella está aquí para responder a las preguntas que quieran hacerle. Pero antes vamos a ver qué opinan los andaluces en la calle sobre cómo está la educación en Andalucía. Vamos a verlo. Los recortes de la educación fatal nos están haciendo un pueblo que no vamos a tener ni idea de nada para manejarnos como ellos quieren. Si repites asignaturas, ¿cuándo pagas? Si tú estudias en realidad y estás estudiando de verdad, tú no tienes por qué pagar más. Es decir, si a los repetidores y a la gente que no estudia, que está de verdad en la universidad, tocándose las narices, son los que de verdad en parte les afecta más. Parece que está habiendo demasiado recorte y que va a poder estudiar nada más que la gente rica. Y la gente que somos de los pueblos, por ejemplo, como yo, no vamos a tener posibilidad de estudiar. Debería de invertirse en más educación, sobre todo la secundaria, para que no haya tantos chicos que están en la calle que al final dejan los estudios, ¿no? Los recortes son necesarios, vitales, para que la educación sea una auténtica educación. Hoy, desgraciadamente, no lo es. Me parece un ataque directo al sistema de educación pública que tenemos establecido desde los años 80 con la democracia, y me parece que es una manera de meter al sector privado en la educación y además muy llamativa. La educación española pues no es lo que destaca en la Unión Europea, entonces cada vez que se van haciendo más recortes, sobre todo ya de profesorado, más horas lectivas de los mismos, pues yo creo que está provocando un retraso en la educación respecto al nivel europeo. Como no hay más remedio, porque el gobierno no tiene dinero, pues tendrá que sacrificarnos todos y arrimar un poquito el hombro y para salir adelante. Se están pagando un impuesto y que no se están utilizando como se deben de utilizar. Que hagan una buena gestión de la utilización de los impuestos y del ingreso que tenga el Estado, pero que no lo utilicen para liquidar lo que ha costado muchos años conseguir y aumentar las desigualdades entre las clases sociales. Esta es la opinión de la calle y ahora vamos a ver las preguntas que quieren hacerle, consejera. Y vamos a empezar por Almería. A ver, Amparo, adelante, Amparo. Buenas noches, señora Moreno. Buenas noches. Usted, como mujer que ha ocupado cargos importantes, que ha sido la primera, y ocupa, que ha sido la primera mujer que ha accedido a la presidencia del Parlamento andaluz, que es mujer que ha venido aquí como política en activo, que han sido 2 mujeres, si no recuerdo mal, en este momento, valientes para enfrentarse a nosotros. Le quería preguntar su opinión sobre la educación segregada por sexos y si debería ser subvencionada o no. Bueno, muchas gracias por la pregunta y buenas noches a todos. Y enhorabuena al programa, porque aunque esto da más miedo que el Parlamento de Andalucía, las cosas como son, pero creo que hace mucho bien que podamos aclarar cosas y escuchar. Vale. Y pues mira, la verdad es que no es ya mi opinión. La enseñanza segregada es la enseñanza que separa a los niños y a las niñas. Hay algunos colegios todavía, muy poquitos, pero todavía quedan algunos colegios que están las niñas y los niños por otro lado, ¿no? La Junta de Andalucía nunca ha estado de acuerdo con eso y, es más, son muy poquitos los que quedan, porque incluso los colegios de la Iglesia Católica, la mayoría, cuando empezó la democracia, antes sí que eran los niños con los niños y las niñas con las niñas, pero eso ya son mixtos todos, o sea, con independencia de la titularidad del centro. Y bueno, pues la verdad es que hemos tenido algunos contenciosos y algunos pleitos, y hace pocos meses cayó una sentencia del Tribunal Supremo que dice que la enseñanza segregada o diferenciada no se debe financiar con fondos públicos. Ese ha sido un pleito que ha ganado la Junta de Andalucía y, por lo tanto, esa es la opinión del Tribunal Supremo y, por lo tanto, en ese marco nos estamos moviendo. Vale, pues gracias. Bien, pues vamos ahora a Cádiz. A ver, Javier, adelante. Hola, buenas noches. Leemos en prensa, escuchamos en la radio y demás que esta nueva ley de educación es una bomba atómica, ¿no? Que ni Hiroshima ni Nagasaki. Por ejemplo, la plataforma andaluza en defensa de la enseñanza pública, sí, la rechaza, vamos, incluso va a actuar y va a hacer movilizaciones. ¿Esta ley significa para nosotros una puntilla para desmontar nuestro sistema educativo? Bueno,
La ley todavía no está en vigor, se está ahora mismo impulsando y no tardará en llegar al Congreso de los Diputados. Y la verdad es que nosotros, como Junta de Andalucía, hemos estado intentando hacer aportaciones porque entendemos que la educación necesita cierta moderación y que siempre es mejor que haya acuerdos a que deje de haberlos. Pero la verdad es que estamos muy preocupados y yo no me gusta ser alarmista porque luego en la vida, afortunadamente, muchos problemas se consiguen resolver y yo creo que esta sociedad es capaz de superar muchos problemas que tiene. Dicho lo cual, estamos preocupados porque durante toda la democracia, durante casi 30 años, vamos a ver, yo, por ejemplo, estudié, no sé cuánta gente habrá aquí de mi edad, yo estudié EGB y BUP, ¿vale? Yo soy de esa quinta, ¿vale? Desde entonces, después hubo un cambio en el año 90, que fue la LOGSE, fue la primera gran ley de educación que se aprobó universalizando y haciendo que estudiara más gente a partir de esa ley. Y desde entonces aquí esa estructura se viene manteniendo, más o menos ha habido reformas puntuales, se ha cambiado el currículum en algunas ocasiones, pero lo que es infantil, primaria, secundaria, bachiller, esa estructura, esa arquitectura se viene manteniendo más o menos. ¿Y por qué estamos preocupados? Porque en nuestra opinión, y yo desde luego siempre respetaré las personas que no piensen como yo, pero en nuestra opinión es como si se estuviera diseñando, y eso es una gran ruptura con lo que ha venido habiendo hasta ahora, con luces y con sombras, sabiendo que tenemos que mejorar muchísimas cosas en el sistema educativo, pero la sensación que tenemos es que se quiere como construir una autopista de peaje para los que puedan y que la escuela pública quede relegada como a una especie de carretera secundaria con muchos obstáculos. Eso nos preocupa enormemente. A nosotros lo que más nos preocupa, más allá de las polémicas de la religión o el catalán, que son cosas sobre las que se escribe mucho, es la igualdad. Porque si hay algo de verdad valioso en la educación, con todos los defectos, insisto, que tiene y todo lo que tenemos que mejorar hacia más calidad y mejores rendimientos, pero es la capacidad que la educación tiene para cambiar la vida de la gente, la vida de las personas, la vida de las sociedades. Y yo creo que si Andalucía ha dado un cambio a mejor en estos años, sobre todo se debe a la educación. Yo creo que esta tierra, de manera particular, mucha gente mayor sabe las dificultades que hemos tenido siempre y la educación para nosotros es una bandera. Y entonces nos preocupa que se haga daño a la escuela pública y nos preocupa que se vuelvan a dividir esos caminos. Esa es la principal preocupación que tenemos. Venga, gracias. Pero, consejera, ¿quiere usted decir que esta ley, que ahora es borrador, la LOMCE, la Ley de Mejora de la Calidad Educativa, favorece, tal como está ahora, favorece a la educación privada? Absolutamente, absolutamente. En primer lugar, no solamente a la privada, hay una cosa, es que esto es que es apasionante y yo creo que además la educación, quien no tiene un chiquillo, tiene un nieto y todo el mundo le interesa, ¿no? Primero, se va a convertir en una carrera de obstáculos para los alumnos que tienen más dificultades, que siempre son los que tienen menos condiciones socioeconómicas. Se llena de reválidas, no una como antiguamente, sino al final de primaria una reválida, al final de secundaria una reválida, al final de bachiller una reválida, una prueba de acceso para la formación profesional, otra prueba de acceso para la formación profesional superior. Es decir, ¿y al final qué pasa? Que esto es como siempre. Quien tenga más recursos y tenga más posibilidades siempre va a poder prepararse mejor los exámenes, ir a una academia particular, recibir más apoyo, más refuerzo, ¿vale? Y es una carrera continua de obstáculos. Y luego se da un giro muy grande a favor que potencia la privada. Por ejemplo, se quiere introducir un concepto, que no sé si voy a ser capaz de explicarlo, que es que ahora mismo la planificación de lo que se oferta, ¿no? de la planificación de las plazas escolares es la oferta a la administración pública. Tenemos estas plazas, los padres piden y se adjudican con unos criterios. Pues bien, ahora hay una demanda muy fuerte de la Comunidad de Madrid, que va a reflejar la ley, que es que sea a demanda, ¿vale? Y eso es una cosa que va a cambiar mucho el modelo educativo si no lo remediamos, porque eso significa que se va a intentar potenciar y favorecer que haya más enseñanza concertada, que haya más enseñanza privada pura y dura, porque bajo esa bandera de la libertad de elección no van a ser las familias las que elijan centros, van a ser los centros los que elijan a las familias. Vamos a Sevilla. Pilar, adelante. Buenas noches, señora consejera. Las competencias en educación dependen de cada comunidad autónoma, en nuestro caso de la Junta de Andalucía.
Andalucía lleva muchos años con un alto índice de fracaso escolar. ¿Esto cómo se explica? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Muchas gracias. Primero, para empezar por el final, en fracaso escolar, lo digo porque se dicen tantas cosas a veces para desprestigiar el sistema educativo y que luego venga la privada, que yo quiero romper una lanza por el esfuerzo que hace el profesorado andaluz, porque no es un mérito de los políticos, pero en las escuelas se trabaja y mucho, y lo saben muy bien los padres, que al final tienen buenas relaciones con un profesorado que trabaja extraordinariamente. Y gracias a ese esfuerzo, hoy el fracaso escolar, que sigue siendo muy grande en toda España, y tenemos que mejorarlo, pero Andalucía está prácticamente en la media española. Hemos recortado 7 puntos de fracaso escolar en los últimos 4 años. La media española está en el 27%, Andalucía en el 26 con algo, 26,4, prácticamente en la media. Viniendo, como veníamos, de muy atrás. Porque, claro, muchas veces cuando se ve la meta de cómo llegan las comunidades autónomas a la meta, nunca se pregunta de dónde partía cada una. Y los niveles y el camino que ha recorrido la educación andaluza en estos años ha sido mucho más largo que el que han recorrido otras tierras o otros países que no venían de tan atrás como venía Andalucía. Por lo tanto, tenemos que seguir mejorándolo. Por ejemplo, esta semana pasada hemos tenido también una alegría que es mérito del profesorado y, por cierto, mérito de todos los chiquillos de todos ustedes y de todos los nietos de todos ustedes. Fíjense que, aunque España tiene rendimientos que tiene que mejorar, pero por primera vez Andalucía ha superado una media española en comprensión lectora, que es una evaluación internacional a la que nos hemos sometido, y los chiquillos andaluces y las chiquillas andaluzas ahora mismo ya leen mejor que la media española, con lo que aguantamos muchas veces que se dice del acento, de los niños, del analfabetismo. Pues la verdad es que eso es una satisfacción que nos ayuda a mejorar y a estimular, con muchos problemas, que a mí, por ejemplo, me preocupa mucho el abandono escolar, que está peor que el fracaso escolar. Pero cuando en primaria los niños más pequeños empiezan a mejorar y a sacar la cabeza por delante de la media, pues creo que eso es esperanzador. E insisto, eso es un mérito del profesorado y de los chiquillos, que yo los quiero felicitar además a todos los de quinto de primaria, que fueron los que se examinaron. Todos los de quinto de primaria han dejado a Andalucía en todo lo alto, y lo quiero decir aquí. Pero consejera, hay unos datos de 2011 que no son así. El año pasado, la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa hizo un informe sobre el rendimiento de los escolares, y en la ESO hay unos niveles muy bajos en matemáticas y en lengua. Sí, señor. Un 23,24% de los alumnos están en niveles muy bajos. Y ese mismo informe coincide con el informe PISA, el temido informe PISA, que dice que el 26% de los estudiantes andaluces están en los escalones más bajos de comprensión lectora. Sí, bueno, me estás hablando de secundaria. Yo he dicho que es muy esperanzador. Sí, pero yo no he hecho a pelear una porción de uno, sino estos datos. No, pero lo digo porque no es contradictorio. Es decir, nosotros los problemas más importantes que tenemos ahora mismo, donde tenemos que hacer un esfuerzo muy fuerte entre todos para mejorar, es en secundaria. En secundaria tenemos peores resultados que en primaria. Pero ¿por qué digo que es muy esperanzador que los niños de quinto saquen muy buen resultado en comprensión lectora? Porque la comprensión lectora es la llave del resto de los aprendizajes. Nosotros hace unos años, con un informe como ese que señala, dábamos muy bajito en comprensión lectora y pusimos una serie de medidas en marcha. Había que leer unas horas obligatorias en clase, pusimos en marcha un plan de lectura y bibliotecas, pusimos un refuerzo en las materias instrumentales como lengua, y fruto de esas medidas, que para eso sirve evaluar, porque nos señala cuáles son los problemas que tenemos, fruto de esas medidas, como digo, el profesorado ha hecho muy bien la tarea, y hoy el hecho de que en primaria empiecen a ir las cosas mejor, se supone que ese esfuerzo va a ir mejorando el conjunto del sistema educativo. Y en secundaria, efectivamente, tenemos que trabajar mucho y, desde luego, no nos podemos sentir satisfechos de los resultados que tenemos. Vamos a Huelva. Alejandro, que además es estudiante. Muy buenas, Mar. Bueno, yo soy un estudiante un poco indignado. Soy un estudiante indignado, en parte, por aquellos políticos, que no en el caso suyo, que se dedican a hablar muy mal de los estudiantes, o bien para justificar un recorte en educación, o bien para lanzarle un arma arrojadiza al partido político opositor, ¿no?, por así decirlo. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Qué le diría usted, aunque yo creo que lo ha dicho ya públicamente en los medios de comunicación, qué le diría usted
a la ministra Ana Mato, que dijo en su momento que los escolares andaluces eran unos analfabetos, ¿no? ¿Qué le diría usted? Y bueno, delante de todo el mundo. Bueno, pues casi lo acabo de decir. A mí me gustaría de verdad que dejara, no sé, a mí me duele mucho cuando Andalucía, por motivos muchas veces políticos o lo que sea, mira que hay problemas, que hay cosas caramba, que tenemos un desempleo que es tremendo y eso es el problema número uno en España y en Andalucía, desde luego, también. Pero a mí, no sé, yo cuando se ataca a Andalucía de alguna manera, como esa que señala, lo decía hace un momento, ¿no? Cuando han dicho que los niños andaluces son analfabetos, o se nos ha criticado por el acento, porque parece que es que no hablamos bien, o se nos dicen que aquí somos una tierra subvencionada, o de parásitos, poco menos, ¿no? Cuando se ha gastado mucho menos dinero en el empleo rural que en una reconversión de los altos hornos de Vizcaya o de la industria catalana de automoción, a mí eso me duele, porque para atacar a un partido como puede ser el mío, que lleva gobernando muchos años, no hay que atacar a los andaluces. Y desde luego los niños no se merecen eso, ni el profesorado andaluz, que, insisto, viniendo de muy atrás, está haciendo un esfuerzo extraordinario. Bueno, antes que nada, le quiero dar las gracias por estar en este programa, porque creo que no es fácil exponerse a las preguntas de 80 andaluces y me gustaría lanzar una invitación, porque quiero ver aquí abajo al ministro de Educación, José Ignacio Wert, y quiero que esté aquí para que todo el mundo pueda decir lo que pensamos realmente. Gracias. A ver, yo ya lo he dicho en otra ocasión, entre los invitados que no han venido o que no han aceptado en este momento la invitación, está el ministro José Ignacio Wert, al que seguimos invitando, y aquí está abierto a que venga y nos aclare lo que tenga que aclarar, o las muchas dudas que tenemos. Vamos a Córdoba. Pablo, adelante. Pablo, que se estrena hoy como... Buenas noches. Adelante. Me uno al comentario del compañero porque creo que es un deber y una responsabilidad para la clase política el estar aquí y poder, bueno, pues compartir e informar a los ciudadanos estos temas que nos atañen. Porque es que yo tengo la impresión, como creo que muchas personas, que la clase política vive un poco ajena a lo que es la vida real, el día a día. Entonces, por eso yo le traslado esta pregunta. ¿Qué le diría usted a una persona que trabaja en la administración pública y que tiene que aceptar que le recorten un 15% de su sueldo cuando a lo mejor es de en torno a 1.000 euros, un 15% que se está planteando incluso otro 5%, un 20%, mientras que a usted, como parlamentaria, y a todos sus compañeros de la Cámara y el Parlamento, le recortan un 7%? Consejera. Consejera, ¿entro? Por favor, no, porque a esa pregunta y a otras preguntas y a estos temas vamos a responder después de la publicidad. Seguimos. ¿Está la justicia al servicio del ciudadano? ¿Se adapta a la sociedad española? ¿Es justa la justicia? Empresarios indignados, alzamiento de bienes, blanqueo de dinero, corrupción. ¿Cuánto daño ha hecho Díaz Ferrán a los empresarios españoles? Hoy, en Pido la Palabra. Bienvenidos de nuevo a Pido la Palabra. Faltan en este momento 18 minutos para las 12 de la noche, para el supuesto fin del mundo, que no será. Gracias a todos los seguidores de este programa de Pido la Palabra, por supuesto a nuestro público presente, pero a quienes nos siguen, porque en la semana pasada, en el programa anterior, fueron 400.000 las personas que siguieron de media este programa. Gracias de verdad, y seguiremos haciendo lo mejor que sepamos y trayendo aquí a los invitados que ustedes quieran, como hoy la consejera de Educación, Mar Moreno, que es un tema además el suyo, que está calentito. Pablo tenía la palabra, retomamos. Adelante. Sí, la pregunta era que qué le diría a usted a una persona que trabaja en la administración pública, sea funcionaria, laboral, obra y servicio, que cobra en torno a 1.000 euros y que tiene que aceptar que se le recorte entre un 15 o un 20%, mientras que a usted, como parlamentaria o a otro miembro de la Cámara, se le recorta solo un 7%. Si está de acuerdo con esa medida y por qué. No tengo más remedio que... Estaba pensando, como he tenido el intermedio, no digo, tengo que explicar alguna cosa porque los datos no son exactamente eso y yo los tengo que explicar porque se pueden ver en el BOJA, ¿no?
Lo primero es que efectivamente ya es bastante negativo que estemos viviendo este tiempo de recortes y de ajustes para todo el mundo y también para el personal funcionario de la Junta de Andalucía. Cuando se hizo el plan de reequilibrio y se introducen estos ajustes, la Junta de Andalucía tuvo mucho cuidado de por lo menos hacer una cosa. Tiene una cláusula de garantía, ¿vale?, en virtud de la cual es para que nadie cobre menos de 1.000 euros, y no significa que no pueda haber alguien en alguna empresa pública o en alguna subcontratación, pero serán casos muy pocos, y el ajuste de salario no se hizo así lineal como has planteado, sino que a los sueldos más bajos iba en una escala del 3,5 hasta el 7, los más altos, ¿vale? Luego es imposible que a una persona que gane en torno a 1.000 euros se le haya recortado el 7%, ha tenido que ser menos, No, más, ¿vale? Más. ¿Cómo? ¿Más del 7? Sí. ¿Qué va? Sí. Cuando yo he dicho, un momento, cuando yo he dicho imposible. En torno a 1.000, estoy Sí. diciendo que a lo mejor va desde 1.200 a bueno. 1.300. Bueno, pero yo estaba vamos, poniendo el tope en 1.000. Pero eso. vale, sí, no cobrará nunca menos de 1.000. Pero y da te igual, digo- la pregunta es por qué hay tanta diferencia entre un sueldo de un parlamentario. Y te digo, hablando de los sueldos de los políticos, porque creo que hay que dar la cara y hablar de las cosas, porque también hay muchas cosas que son verdad y hay muchas cosas que también se juega a hacer daño a la política y se juega a hacer daño también a los partidos políticos o a algunos. El sueldo de los políticos, en mi caso, el mío, de una consejera, desde el año 2010, que se produjo la primera, gobernaba todavía Zapatero, ¿vale?, que se produjo el primer recorte, mi sueldo desde el año 2010 a hoy se ha recortado un 22,5%. Un 22,5%. Y voy a decir lo que gano. Voy a decir lo que gano porque no es un sueldo bajo, pero me vais a aceptar un par de explicaciones. Yo gano en torno a 60.000 euros al año, ¿vale?, que descontado mis impuestos, que los pago como todos ustedes. Lógicamente, quien gana más, paga más. Yo vengo saliendo al mes, yo tengo una nómina de 3.100 euros líquidos, ¿vale? Además, en mi partido, nosotros tenemos una contribución, porque nosotros, el partido no nos da nada además de nuestro sueldo, como puede ocurrir en otros. Nosotros, porque nuestro partido es más modesto y no tiene grandes capitales, nosotros contribuimos, yo contribuyo con 260 euros al mes también en una cuota para financiar al Partido Socialista Obrero Español. Es un sueldo que, como comprenderéis, muy buen sueldo, y yo no seré quien me queje. Lo que sí quiero decir es que un miembro de un gobierno, de la Junta de Andalucía, con 8 millones de habitantes, yo no gano más que un magistrado, ni que un catedrático de universidad, ni que un director de un hospital, ni que cualquier puesto directivo de la propia Administración y de muchos otros espacios de la sociedad. Y tercero, que digo, yo creo que, en mi opinión, el problema por el que trabajamos y nos debemos preocupar es porque, aparte del paro, que es el peor, es porque cada vez haya menos sueldos de 1.000 euros o cercanos a los 1.000 euros. Pero desde luego, y lo digo en el altar mayor, hay que buscar mucho en España para encontrar una comunidad autónoma con sueldos más moderados de los políticos que la Junta de Andalucía. Por ejemplo, el presidente de la Junta de Andalucía es el que menos gana de toda España, y hay comunidades autónomas que son una provincia, ¿vale? Y, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid hay que llegar al cargo de director general de Asuntos Taurinos para encontrar un sueldo como el del presidente de la Junta de Andalucía, con 8 millones de habitantes. Con lo cual, lo que digo, uno, que lo malo, el problema es que haya sueldos de 1.000 euros o de 1.200 euros, el peor el paro, pero que haya sueldos bajos. Pero los sueldos de la política en Andalucía no son un problema para esta comunidad autónoma. Podían no dar son. más ejemplo también y ser más equiparable a todos los recortes que se han hecho, a catedráticos, a jueces. Pero es que te digo, más que a los políticos, lo digo aquí y reto a quien sea que lo diga. Si alguien de verdad ha recibido un recorte más fuerte en la Junta de Andalucía que los políticos, que el presidente de la Junta, en esa proporción, de verdad hemos ido por delante, porque no hay más remedio que hacerlo, porque tenemos un poco de vergüenza. Bueno, seguimos. Gracias, Pablo. Vamos a Málaga. Milis, adelante. Buenas noches, consejera. Bueno, le doy las gracias en primer lugar porque se ha mojado.
diciéndonos su sueldo, y era justo. Bueno, mire, yo le quiero decir, yo soy una mamá de 3 niños. Uno que está en primaria ya, 2 que van el año que viene a infantil, ahora mismo están en guardería. Y el tema de la reforma educativa y los recortes de educación me preocupa porque yo creo que no nos dejan ver tanto a los ciudadanos, a los padres, a las madres, las cosas tan claras para que sepamos realmente cómo nos va a afectar. Por ejemplo, yo no sé si el hecho de que las guarderías no se les esté pagando en su tiempo va a llegar a que las guarderías públicas desaparezcan, ¿no? Ya no existan más. Y bueno, en general quisiera que me respondiera a eso y saber en términos generales cómo económicamente a mí como madre me va a afectar esta reforma educativa y estos recortes, y a mis hijos académicamente cómo les va a afectar. Sí, muy brevemente. Desde luego te doy toda la tranquilidad, de verdad, vamos, por Dios, puede que llegue el fin del mundo, pero ya hemos dicho, no. Ha dicho Juan que no va a llegar. Ha dicho Juan que no va a llegar, pero desde luego te puedo decir que entre las prioridades de este gobierno, del gobierno de Pepe Liñán, de verdad, con las escuelas infantiles tenemos verdadero esmero, y es verdad que estamos tardando en pagar, como a todos los proveedores, que cuántos nos estarán escuchando que les deben dinero a las administraciones, pero las escuelas infantiles, las guarderías, las estamos priorizando el pago, y desde luego puedes estar tranquila de que en los presupuestos que hemos aprobado esta tarde hay 166 millones de euros para no ya las escuelas infantiles, sino las bonificaciones a las familias, porque además de que haya plazas, lo importante que hay en Andalucía es que además esos sueldos de 1.000 y poco euros en Andalucía tienen bonificaciones para ir a una escuela infantil, que el 95% de las familias que llevan a niños reciben una bonificación. En Andalucía y en otras comunidades no, en ninguna ya, nada más que en Andalucía y en Navarra. Si hay un sueldo pequeño y para todos están los libros de texto gratuitos. Ahora mismo en Andalucía no hay un debate como en otras comunidades autónomas que habréis oído de los tupper, ¿verdad?, de si se cobra o no por llevar. No, no, aquí hay comedores escolares donde comen 200.000 niños al día, y el 50% de ellos es gratis total, y esa política es prioritaria para nosotros, totalmente prioritaria. De manera y forma que en estos presupuestos que hemos aprobado esta tarde crecen las políticas de apoyo y de ayuda a las familias un 14%, las becas y las ayudas a las familias, porque somos muy conscientes de que en esta situación lo que no está bien es que se suba el IVA, eso la Junta lo corrige con los libros de texto gratuitos, lo que no está bien es que se bajen las becas. Nosotros las nuestras las hemos mantenido y las hemos aumentado, el conjunto de ayudas, en un 14%, porque al final la escuela está pegada a la realidad, y nosotros sabemos que ahora mismo hay muchos chiquillos y chiquillas que están haciendo la comida casi principal en el comedor escolar, y por eso esas políticas, desde luego, serán las últimas que dejemos caer. Eso puedes tener la total tranquilidad. Muchas gracias. Consejera, muy brevemente, por lo que usted ha dicho de los libros de texto que van a seguir dándose gratis, pero un principio de equidad no sería a lo mejor justo, porque hay quien puede pagar los libros y sin embargo se les regalan. Sí, pero ¿No van a contemplar esa diferenciación? Vamos a ver, ese tema yo no quiero hacer demagogia ni decir nada que no vea correcto. Hay un principio fundamental desde nuestra visión, y es que quien gana más paga más. Es decir, quien gana más dinero y tiene más sueldo ya está contribuyendo más para una serie de prestaciones. Y el material escolar, y en concreto los libros de texto, es que muchas veces decimos, quien tenga más que pague más, que pague el libro de texto, ¿no? Y dices, bueno, y que pague también algo por la pista de baloncesto, que también cuesta dinero, o que pague algo por el profesor. No, lo que hemos decidido es que hay una serie de servicios, unos pocos, que son gratis total, y queremos que la educación sea uno de esos factores en la medida de lo posible. Y después hay otras cosas que son de pago, pero algunas ya se pagan por vía impuestos. Vamos a Granada. Miguel, que nos alegramos mucho de tu regreso, que ha tenido una intervención quirúrgica, te veo estupendo. Adelante. Muchas gracias, así es. Primero quiero hacerle una aclaración o un inciso. ¿Cobra usted paga extraordinaria? Por supuesto que no. Vale. Por Ahora supuesto voy a hacerme pregunta. Es la siguiente. Estamos hablando todo el año de recortes de sanidad, recortes de educación, recortes absolutamente de todo. Pero hay una cosa que yo no le entiendo, que la legislatura anterior, en Andalucía concretamente, se regalaron miles de ordenadores en primaria. ¿Cómo es posible que si antes se derrochaba el dinero y ahora falte de esa manera? Sí, bueno.
La verdad es que yo creo que muchas cosas que estamos viendo que están ocurriendo, yo creo que muy pocas personas podían pensar que ocurrían. Pero yo desde luego lo digo muy claro, y lo voy a defender siempre que sea posible. Para mí, una inversión en ordenadores portátiles, ¿vale?, que los temas tecnológicos muchas veces nos confunden. Los portátiles eran más baratos que los fijos en la escuela, ¿vale? Es que a veces, sí, es que... Es que le estoy hablando de primaria. Sí, en primaria, a partir de quinto de primaria. A un niño de 8 o 10 años, me parece. No, se hacían en quinto de primaria, un programa que iba de quinto de primaria a segundo de secundaria. Y desde luego ese programa, porque hoy en día no podemos pensar que en la escuela no haya tecnologías, y llegará un momento en el que las nuevas tecnologías y la electrónica sustituyan muchas cosas, ¿vale? Porque hoy un ordenador es una herramienta como era una pizarra hace 40 años o hace 50 años, ¿no? Con lo cual ese programa hizo que mucha gente que no tenía acceso a las nuevas tecnologías, que muchas casas donde no había entrado un ordenador nunca entraran. Y se empieza a cambiar una dinámica, que todo el profesorado está haciendo un esfuerzo enorme, porque todo esto de las nuevas tecnologías, pues yo creo que aquí, personas de mi edad para arriba, pues seguramente todos tenemos algunas dificultades mayores que la gente más Siempre joven, que se ¿no? usen bien. Y hace falta seguir profundizando en desarrollo tecnológico. Dicho lo cual, le diré que cuando ya se nos dio el apretón, porque yo tengo que decirlo así, que en materia de educación no ha habido, o sea, desde que empezó la crisis en el año 2008, ha habido muchas cosas y mi partido en el gobierno, ¿vale?, se habrá podido acertar y equivocarse en muchas, pero en educación no ha habido un solo recorte hasta abril del año 2012, que fue muy fuerte. El apretón que nos ha dado, que ha bajado los presupuestos generales del Estado un 31%, que se dice pronto. Y eso es una preocupación para un país que deje caer al sistema educativo. Pues bien, tan pronto como nos dieron el apretón, pues hemos tenido que tomar decisiones prescindiendo de lo que creemos que se puede prescindir e invirtiendo en lo que pensamos que es más importante. Como una familia, nosotros al final tenemos unos ingresos que son los impuestos de todos ustedes y tenemos que decidir gastos. Entonces, en una casa, si en un momento no hay para hacer una obra de un cuarto de baño, se deja, pero lo que no le falta es al chiquillo que siga estudiando, y por eso está haciendo el Gobierno. De alguna manera hemos dejado de hacer algunas inversiones, entre ellas no podíamos seguir pagando los portátiles, y esa es una decisión que hemos tomado porque queríamos mantener el máximo número de profesorado, por ejemplo. O sea, hay que elegir en los gastos, priorizar los gastos, y eso es lo que estamos haciendo. Que no se había previsto en el futuro. Vamos a Jaén. A ver, José Carlos, que además tú eres profesor, ¿no? Sí, hola. Buenas noches, señora consejera. Buenas noches. ¿Qué tal? Yo, como profesor interino que soy, quisiera preguntarle una cosa, en principio sencilla, pero realmente muy complicada a la vez. ¿Usted puede asegurarme a mí y a la ciudadanía en general que la calidad educativa no se está viendo afectada debido a las medidas que su gobierno y su partido está llevando a cabo? A saber, bajas de profesores que no se están cubriendo en el plazo. El plazo aumentó hasta 10 días, ¿cierto? Cierto. Pero de manera extensiva no se está cumpliendo esos plazos y se está cada vez tarda más tiempo a llamar a la bolsa de sustituciones. Un aumento indirecto de la ratio, aunque usted muchas veces ha comentado que no ha subido, pero indirectamente sí ha subido, pues hay más alumnos y menos profesores. Usted ha hablado de los profesores también, yo le comento, como interino que soy, si se le va a dar alguna solución también a esos más de 4.500 profesores interinos, algunos de ellos encerrados aquí en Sevilla, en Corral Utopía, justamente, y si se le va a dar algún tipo de solución. Y por último, también comentarle otra medida que ha puesto en marcha su gobierno, es el hecho de que existen profesores impartiendo asignaturas que no les son propias. Hablando claro, para que ustedes me entiendan, un profesor de física química impartiendo educación física. Gracias. Bueno, esta tiene un poco de tarea, ¿eh? Digo, voy a intentar... Es mi obligación como ciudadano. De síntesis, no, digo de larguilla, consejera. no. Es muy interesante lo que planteas. Y además todos los interinos, que son 4.500, están varias en este cosas. momento... Voy a intentar hacer de telegrama, que eso dificulta mucho una explicación porque... Correcto. Bien, vamos a ver. Primero que tengo que hacer es una corrección. Y creo sinceramente que en política hay que hacer pedagogía porque luego ustedes tienen que elegir
¿vale? Y equivocarse o no votándonos, como es natural. Pero yo siempre digo que a Dios lo que es del Dios y al César lo que es del César. Yo me hago responsable totalmente de que haya menos inversiones en Andalucía porque hemos elegido y priorizado al profesorado sobre las inversiones o por haber retirado el programa de portátiles. Pero que haya menos profesores, como los 4.502, que son 4.502 personas con nombre y apellido, ¿vale? Eso es un real decreto que se aprobó el 14 de abril por el Gobierno de España, que ha subido el horario lectivo en las aulas. Correcto. Y que ha impedido que hagamos sustituciones, la Junta de Andalucía y todas las comunidades autónomas, antes de 10 días. Por lo tanto, también ese decreto posibilitaba que se ampliara la ratio y nosotros no hemos usado esa opción, de manera y forma que si llegamos a aplicar todo el decreto serían 8.000 profesores menos y nosotros hemos podido, entre comillas, mantener y contratar a 3.500 porque hemos mantenido la ratio en las aulas. Por lo tanto, quiero decir que ese decreto no estamos de acuerdo con él hasta el punto de que lo hemos recurrido al Tribunal Constitucional. Pero mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie, tenemos que cumplir las leyes que ordena el Estado y que ordena el Congreso de los Diputados. ¿Eso influye o no influye, y toda esa casuística que has comentado, en la calidad de la enseñanza? Hombre, pues yo te lo digo sinceramente, yo creo que a lo mejor este envite, si es el primero y el último, en cuanto a número de profesores, y no nos obligan a despedir a nadie más y podemos mantener lo que hay, yo creo que este envite lo podemos aguantar por una razón. Una cosilla muy rápida, pero es que como vengo del debate presupuestario, mira, el Ministerio ha suprimido un programa que lo conocerá todo el profesorado, que se llama PROA, que es el programa de refuerzo. Ese programa es muy importante porque es como si dijéramos las clases particulares de los chiquillos, ¿vale?, que las da la propia escuela pública, no las tienes que pagar fuera. Pues eso lo financiaba 100% el Ministerio y se ha suprimido 100%. ¿Qué ha hecho la Junta de Andalucía? Hacerse cargo en solitario del programa. En Andalucía va a haber programas de refuerzo y apoyo, aunque el Ministerio los ha quitado porque nos hemos echado para adelante quitando dinero de esos otros sitios. Entonces, esa medida la vamos a corregir, no se va a notar, porque la Junta va a poner el dinero. Te digo, por ponerte un ejemplo, ¿cuánto puede aguantar el sistema? ¿Cuántos envites? ¿Y cuánto? Pues, hombre, cuantos menos recursos haya, menos calidad. Y te digo, justamente en secundaria, que decía hace un momento que es donde tenemos más problemas de rendimiento o donde tenemos que mejorar más, claro, es muy duro que precisamente vayan a secundaria esos ajustes, porque esos profesores han salido de secundaria, donde ya el profesorado ha hecho el esfuerzo de una cosa muy bonita. Veréis, es que este país ha hecho un esfuerzo enorme por meter al mayor número de personas en las aulas, ¿no? En mis tiempos se estudiaban 8 cursos obligatorios, ahora estudiamos 13 cursos obligatorios. Eso es una cantidad de alumnado muy grande. Y el profesorado tiene ahora una diversidad, tiene alumnos con más dificultades, con menos. Todo eso es un esfuerzo extraordinario, estar todo el día dando clase, como tú bien sabes, que eso es bastante difícil. No sé si eres de primaria o de secundaria. De secundaria. Pues entonces sabes lo que te digo, lo difícil que es trabajar. Luego, es un error tremendo tocar secundaria, que es donde hace falta, pues eso, hacer un mayor esfuerzo y reforzar al máximo al profesorado. Luego, vamos a ver si ganamos el recurso, que eso es lo primero, a ver si ganamos el recurso al Constitucional, y desde luego nuestro compromiso, que está en los presupuestos aprobados hoy, es mantener la plantilla. De lo que de nosotros dependa, no va a haber ni un profesor menos en Andalucía. Brevemente, por favor, Juan Carlos. Muy breve, Jesús. Me ha comentado que ese Real Decreto, la Junta de Andalucía, está en el Constitucional. Una de las cosas que los profesores echamos en falta es por qué la Junta de Andalucía, aún habiendo llevado ese Real Decreto al Constitucional, lo sigue aplicando. Esa falta de valentía es una cosa que echamos en falta a los profesores, mientras que, por ejemplo, en País Vasco han hecho lo mismo, pero además no lo aplican, justamente esperando la sentencia. Y por último, y con esto termino, por favor, esos 4.500 interinos no contratados, se les va a buscar una solución paralela, es decir, se les va a emplear en centros concertados, impartiendo cursos de FPO en el SAE, ¿se le va a buscar alguna solución? Te digo, hay una pequeña diferencia entre el País Vasco y el resto de comunidades autónomas españolas. El País Vasco tiene el cupo vasco. Ellos cobran los impuestos directamente de la gente y después dan una aportación al Estado español.
Andalucía, como el resto, depende en su financiación del Estado, del Gobierno central, que es quien cobra los impuestos y después no los pasa. Solamente el País Vasco se puede permitir hacer eso, porque nosotros estamos sometidos, en ese sentido, al grifo presupuestario del Gobierno de España. Y si no cumplimos, aparte de que hay que cumplir las leyes, ¿verdad? Nosotros no somos un gobierno que no cumpla las leyes, las recurrimos, si ganamos las cambiamos, pero las leyes se tienen que cumplir. Pero aparte de eso, si no quisiéramos, que creo que sería una burrada institucional por nuestra parte, pero si decidiéramos no cumplir las leyes, nosotros no tenemos autonomía financiera, el País Vasco sí. El País Vasco, el Gobierno le puede hacer muy poco daño, a Andalucía le puede hacer mucho daño. Y, por cierto, que bien que nos buscan las cosquillas de vez en cuando. No, ya está, José, lo de los 4.500, ¿va a buscar alguna salida o están en ello? Vamos a ver, yo creo que el sistema... Yo no me gusta engañar a nadie. Si se me pregunta que en este curso tiene el sistema educativo capacidad para absorber 4.500 profesores, yo tengo que decir que no la tiene, no la tiene. Ahora, que el sistema andaluz es muy grande y que va a haber movilidad para ir absorbiendo paulatinamente, aparte de ese profesorado, sí. Vamos a ver, pisamos el acelerador para ver qué dicen las redes sociales. Han preguntado las 8, que yo sé que hay las 8 provincias han preguntado a la consejera. Adelante, Mar Barrera. Muy buenas noches. Esta lucha con el tiempo. Venga, adelante. Mis amigos de las redes también me han trasladado una frase que creo que es muy oportuna y con la que creo que estamos de acuerdo todos, del escritor Octavio Paz. Donde hay educación, no hay distinción de clases. Dicho esto, tengo que decirle que es usted la invitada que más mensajes ha generado dentro del foro de Pido la Palabra en la comunidad de Canal Sur. Ha superado incluso a su compañera, la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, cuando visitó Pido la Palabra. Como sabe, los interinos están muy enfadados con usted y protestan en innumerables mensajes por los 4.502 interinos despedidos. Están indignados por la congelación de las oposiciones y se preguntan cuándo se van a volver a convocar. En torno a todos estos temas le traigo 3 preguntas que llegan directamente desde casa. Le pido brevedad en la respuesta, tal como hay que hacer las preguntas en Internet. Primera pregunta. ¿Por qué no destinar el plan de calidad a contratar los 4.502 interinos de secundaria despedidos? Porque, vamos, no hay color entre lo que cuesta una cosa y lo que cuesta otra. Eso número uno. Y segundo, como digo, estamos buscando todas las medidas para no bajar plantillas, para no perder ni un profesor más. Pero la ley hay que respetarla en este caso. Y digo una cosa con mucha claridad. Yo creo que si quien ha hecho el decreto que ha forzado que salgan los 4.500 interinos, ven que quien únicamente recibe críticas es la comunidad autónoma que está obligada a hacerlo, quien se frota las manos es quien aprueba el decreto. Y en democracia es muy importante situar las responsabilidades en cada sitio. Y nosotros en la Junta de Andalucía hacemos 8.000 cosas mal y nos equivocamos. Y podemos estar sometidos a críticas, pero yo siento cierto desasosiego y comprendo que la gente nos pida y nos exija y nos demande, porque somos el gobierno aquí, pero yo lo pienso, digo, tiene narices que quien ha firmado ese decreto, que me obliga a mí, pues de verdad yo creo que se frota las manos cuando la caña la recibimos nosotros y el decreto lo han aprobado otros. Yo eso no sé cómo explicarlo. Segunda pregunta. ¿Qué opina respecto al trato que la LOMCE hace respecto al estudio de las segundas lenguas extranjeras? Bueno, la verdad es que queda mucho que conocer de este nuevo proyecto de ley. Todavía, de hecho, hasta que no haya un desarrollo reglamentario no vamos a saber muy bien cómo quedan el conjunto de las asignaturas, ¿vale? Con lo cual es pronto para hacer valoraciones de asignaturas concretas. Es que queda mucho para la ley. Vale, y tercera pregunta. ¿Qué opina de las declaraciones de Francisco Guerrero, las declaraciones que ha hecho en la televisión local de Sevilla? Para quien no lo haya visto, recuerdo que ha sido el único imputado de los seres falsos que ha pasado por la cárcel y dijo que él era un chivo expiatorio y que todo el mundo sabía para qué era ese dinero. Bueno, la verdad es que yo no voy a opinar absolutamente nada. He estado mucho tiempo opinando sobre ese asunto, que ha sido un asunto tremendo para la Junta de Andalucía y que se ha prestado además a una parte, hay que entonar el mea culpa, como lo hemos entonado por activa y por activa. Creo que el Gobierno reaccionó como tenía que reaccionar, que era denunciando, aunque fuera gente de la nuestra,
y por lo tanto yo no voy a entrar en comentar nada que diga un imputado de una causa tan grave.